Hace casi ya 20 años que Michael Jackson nos dejó, pero realmente nunca se ha ido, ya que su legado musical siempre ha estado con nosotros y seguirá aquí durante el resto de los tiempos. Y esto es lo que venimos a celebrar un poco con este biopic de Michael Jackson titulado simplemente Michael. Pues sí, casi un año después de cuando se iba a estrenar tenemos en los cines ya Michael, la película que nos relata un poco la vida de Michael Jackson. Y digo un poco porque lo que voy a decir ahora puede sonar a spoiler, pero realmente no lo es. Digo un poco porque esta película no cuenta toda la vida de Michael Jackson, es algo en lo que andaremos más adelante en este vídeo. Sino que, como ya muchos sabréis, muchos que estáis siguiendo el proyecto, habrá otra película, habrá supuestamente una segunda parte, salvo que esta sea una estrella en taquilla, que no tiene la pinta, tiene pinta de ser lo contrario, ¿no? Pero la cosa es, esta cinta, esta historia, este biopic, esta primera parte, ¿qué nos aporta, qué nos cuenta, hasta dónde llega y cómo de fiel es a la historia original o no? Vaya por delante que soy fan de Michael Jackson desde bien pequeño. Empecé a admirarlo con 5 años y podríamos decir que me convertí realmente en un fan obsesivo cuando tenía aproximadamente 10 años, cuando con la salida del álbum Dangerous en 1990. Siempre he sido un fan muy activo, voy a una comunidad en su momento, el Hideout, en el cual era un usuario muy activo allí, Scary Wolf, era mi nick, por si alguno de aquí sois de la misma quinta y os suena. Y siempre he admirado a Michael y siempre ha sido para mí pues algo, un pilar en mi vida, ¿no? Ha sido algo muy, muy, muy importante y siempre lo ha sido. Hasta podríamos decir incluso que sigo llorando a día de hoy la muerte de Michael. Por lo tanto, quiero decir con esto que sé muy bien qué es lo que debería salir en la película, conozco muy bien a Michael, toda su historia, toda su música y todo su legado. Así que puedo tener un juicio de valor sobre lo que vemos en esta película muy correcto, ¿no? Podríamos decir. Vamos a ir por puntos. Lo primero, una cosa muy importante, a mí siempre me preocupó mucho el día que hiciesen una película de Michael Jackson si serían capaces de encontrar un actor parecido a Michael, porque hay que tener en cuenta, que andaremos más en ello, que Michael, la estética de Michael, el físico de Michael cambió con los años, ¿no? Por las cirugías estéticas y por la propia madurez y demás. Era difícil, pero lo han conseguido. La verdad es que tenemos la película comienza con los orígenes de los Jackson 5, básicamente, ¿no? Cuando Michael era chiquitito, cuando Michael tenía entre 8 y 11 años. Y va desarrollando toda su vida, no a modo de flashback, pero hay varios saltos temporales, ¿no? En el que nos van contando poco a poco las proezas de Michael en su historia ya desde pequeño, hasta que llegamos a donde termina la película, ¿no? Y durante toda esa transición, donde vemos las distintas etapas de Michael, un niño, ya el Michael de en torno a los 20 años, incluso terminando con un Michael de unos 30 años, 28 años si mal no recuerdo en ese momento, físicamente está muy bien. No solamente es porque sale el propio sobrino de Michael, aquí lo podéis ver un poco, ¿no? Aunque se me chaparán el vídeo por esto a lo mejor. Ahí veis a Jafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson, uno de los hermanos de Michael, que bueno, no es que se parezca una barbaridad, se da un aire al tío, pero luego, bueno, con maquillaje y algo de CGI, probablemente algún plano puede ser que haya, pues la verdad es que el parecido ha sido muy acertado. De hecho, tengo que admitir que, aunque hay planos, sobre todo cerrados, planos cercanos a la cara, en los que notas que obviamente no es Michael, ¿no? Es normal, es una película. Es cierto que ha habido otros planos que me ha sorprendido el parecido. Hay algunos planos que dices, coño, es Michael. Por eso digo lo de CGI, porque hay planos que yo creo que tienen que haber CGI, porque en algunos el parecido es realmente muy, muy grande. Jafar Jackson, su primer película, y la verdad es que a mí me ha sorprendido para bien. Creo que imita muy bien al tío, creo que el tono de voz, los gestos, todo en general, creo que lo imita muy, muy bien. Y la verdad es que en cuanto a coreografía, los bailes, los hace genial. Vemos recreaciones de Thriller, vemos recreaciones de grandes actuaciones de Michael, estábamos viendo Billie Jean antes, en las cuales se nota que ha habido un trabajo muy intenso y que se ha intentado recrearlo más fielmente toda la corporalidad de Michael, ¿no? Todos los gestos, todo. La verdad es que en ese sentido está perfecto, podríamos decir, ¿no? En cuanto artísticamente, para representar la parte creativa de Michael, es perfecta en ese sentido, ¿no? La música, los bailes y demás. En cuanto a la parte histórica, en cuanto a lo que vivió Michael, mi opinión es la siguiente, ¿vale? Vaya por delante, no lo he dicho. A mí la película en general me ha gustado. Me ha parecido una buena película. Pero no me ha parecido un peliculón de Oscar, ni la mejor película de la humanidad, ni nada de eso, ¿no? Creo que la película daba para más.
Creo que podría haber sido una película más potente. Creo que la historia de Michael, por fortuna, por desgracia, tiene matices como para hacer una película más... no más trágica, más dramática quizás, ¿no? Ahondar más en la personalidad de Michael, tal, que era un hombre pues complicado en el sentido de que era muy distinto al resto de la humanidad, ¿no? Hay perlitas de eso en la película, pero creo que la peli en muchas partes es un poco como un videoclip, casi en cierto modo como algún documental u homenaje en el que vamos viendo transiciones temporales de décadas o años, bueno, décadas no, de un año a otro, en el que vemos, pues ahora saca Thriller, pero, o sea, ahora saca After War, ahora saca Thriller, etcétera, ¿no? Y deja menos huecos de los que me gustaría a mí para temas personales. Sí que aborda los temas personales más relevantes para la época que cubre la película, pero para mi gusto, no con la profundidad que yo habría esperado, ¿no? Creo que era una muy buena oportunidad para que el gran público pudiese conocer al Michael hipersensible. Michael era muy sensible, ¿no? Lo que hoy en día denominamos PAS, ¿no? Personas altamente sensibles. Era alguien que veía noticias en el telediario de cómo alguien había muerto por una riada o algo así y lloraba el tío, ¿no? Era muy, muy sensible. Eso es cierto que sale en la película, sí que lo refleja en la peli, pero no sé, quizás es que yo sé con tantas anécdotas que igual has hecho en falta, ¿no? Pero me dio la sensación de que quizás habría hecho falta un poquito más. Aunque sí es verdad que con gente que la ha visto que no es fan de Michael les he preguntado y sí que les quedó claro ese mensaje, ¿no? De que era una persona muy, muy, muy sensible, ¿no? Luego también se toca el tema del vitíligo, la enfermedad de la piel. Pero lo mismo, aunque la gente que lo vio también lo entendió, creo que habría que matizar más. Pero es cierto que el tema del vitíligo creo que es algo que veremos mucho más en la segunda parte. Y es que esta primera parte, aquí viene un micro spoiler lo que voy a decir ahora, aunque casi lo he dicho ya. Ojo, O sea, si no queréis ver el micro spoiler, que es una chorrada, ya os lo adelanto, saltaos el vídeo de 10 segundos. Es que la película, en esta primera película, termina en la era Bath. Y en ese momento Michael todavía era, por así decirlo, bastante negro, ¿no? Todavía el vitíligo no lo había atacado tanto. Eso fue escalando con el tiempo, ¿no? Hasta que llegamos en Dangerous, donde el cambio de tonalidad de piel ya era bastante fuerte. Y en History ya, bueno, a partir de ahí ya... No, ya a partir de la propia era Dangerous ya... La palidez de Michael ya era muy obvia, ¿no? Entonces, entiendo que será el mejor momento para atacar ese tema, ¿no? Para centrarse un poquito más en él. Así que por esta parte, pues bueno, bien. Habrá que dejarle tiempo para que me acere la historia y poder hablar de ello con un poquito más de profundidad, ¿no? Había una parte que me decepcionó un poquito, es la parte del... por una parte me decepcionó, por otra parte está bastante bien. Todo el papel del padre de Michael, de Joe Jackson, una interpretación muy buena en la película, la verdad es que sí que está bastante bien conseguida la relación entre Michael y su padre en la cinta, pero está un poco dulcificado el papel de Joe Jackson, porque hasta donde sabemos, Joe fue bastante más agresivo y violento no solamente con Michael, sino con los hermanos. O sea, les pegaba con cables de lavadoras y cosas así, ¿no? Era bastante... bueno, hijo de... ¿no? Hay algo de eso en la cinta, hay algo de eso en la película, pero... No se ahonda mucho. Quizás no se ahonde demasiado por evitar que no pase a ser una película que no sea recomendada para todos los públicos. Puede ser. O quizás por no meter demasiada mierda a una persona ya fallecida. Pues no lo sé cuál será el motivo, pero blanquea un poco la imagen de Joe Jackson, aunque muestra quién era, ¿no? Muestra que era un cabroncete y que era un tío egoísta que solo se preocupa. Bueno, la verdad es que ahora que seguro estoy hablando, blanquear tampoco lo blanquea demasiado, porque lo deja como un capullo, ¿no? Pero sí es verdad que también dibuja en Joe Jackson, en el padre de Michael, la imagen de alguien que se preocupaba de sus hijos en cierto modo, ¿no? Y que tuvieran éxito y que saliesen de Digger, Indiana, donde se criaron y que fueran alguien el día de mañana. Y eso es cierto, eso no se puede negar. Por muy capullo que fuese Joe Jackson, y aunque sus métodos no fueran los que nos habría gustado a todos, ¿no? O lo más deseable para la sociedad, hay que entender y hay que reconocer que la intención, pues aparte de haber, sobre todo posteriormente, un interés comercial, cuando eran niños, no creo que adivinase que fueran a ser multimillonarios, ¿no? Entonces sí que entiendo que la intención era buena, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Que, bueno, creo que más o menos refleja bien esa relación, pero le faltaba un poquito más de miga. Creo que se cuenta bien que Michael era un tío muy solitario, en el que sus amigos principales muchos eran animales, ¿no? En lugar de personas, ¿no? No tenía tanto trato humano, ¿no?
por su condición, por cómo fue criado. Fue criado desde pequeño trabajando con sus hermanos que tienen otros intereses, porque no es que a Michael le pegasen más que al resto de hermanos. Es que Michael era distinto a los hermanos. Michael era mucho más sensible, por lo tanto los hermanos pudieron llevar una vida más normal, pero todo lo que le pasaba a Michael lo sufría por 10, ¿no? O lo sufría y lo vivía por 10, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? Pues también vivía por 10 cuando... Eso sí que ponen algo en la cinta, que es algo que me gustó, la verdad. El detalle de que vemos a Michael durante varias escenas leyendo Peter Pan, ¿no? Que es un personaje muy, muy importante para Michael. Un personaje que definió mucho la personalidad de Michael. Pues sobre todo por ese Neverland, ¿no? Que es lo que acabó siendo su casa, que es algo que tampoco se ha visto en esta película, porque lo mismo, no toca, cronológicamente no toca en esta cinta, se verá en la siguiente. Dicho estas cosillas, creo que son por las que algunos críticos han echado un poco de mierda a la película, porque es que falta muchas cosas por contar. Yo creo que ha habido gente que ha ido a verla, críticos, esperando ver que se hablase de Neverland, que se hablase del tema de los abusos, que se hablase de del blanqueo de la piel y tal, que no se ha tratado bien en esta película, pero porque no era el momento cronológico. Yo creo que ese es el problema. Yo creo que esa gente cuando vea la segunda película dirá, que era aquí, que no le habían contado no porque no quería contarlo, sino porque realmente no tocaba, ¿no? Yo creo que va a pasar un poquito de eso. Y estoy seguro que la segunda película va a tener mucha mejor crítica, porque esta primera, los críticos parece ser que de primeras no la han cogido bien. Pero ya os digo, lo dije al principio del vídeo, no es una obra de arte, pero es una buena película, está bastante bien. Está bien producida, está bien dirigida, buenas actuaciones, algunas más sorprendentes que otras. Sí es verdad que quizás se para más en detalles musicales en cuanto a escena en imagen, ¿no? En cuanto a ver bailes y demás, que en contar algunas intimidades o andar más en ciertos rasgos psicológicos de Michael, ¿no? Pero claro, también eso lo dice alguien que le conoce muy bien a Michael y que está obsesionado con que la gente conozca a ese Michael real, ¿no? Porque creo que le hace bien a Michael y que la gente vea, este tío no hubiera hecho daño a una mosca en la vida, ¿no? Vemos algo de eso, vemos Michael como desde muy joven ya. Claro, es que al final contar una vida tan densa y tan compleja que una película, pues bueno, por eso van a hacer dos, ¿no? Sobre el tema de los abusos, que es algo que muchos queréis saber, no se tocará en esta película porque es algo que cronológicamente toca después, tocaría en la segunda parte. Son asuntos que ocurren a partir del año 93. Básicamente con Michael en plena gira Dangerous Tour y que no pudo estar en esta película por diversos motivos técnicos. No me voy a adentrar mucho por no enrollarnos y hablar de otra cosa, pero si queréis saber más del tema, no tenéis más que dejarlo en los comentarios, que yo con gustoso os hago un vídeo hablando de todo eso y de lo que me pidáis, porque por fortuna o por desgracia, de Michael sé un puñado, sé mucho y os puedo contar lo que sea, ¿vale? Así que, yéndonos a lo que es la película en sí, lo que estábamos hablando, pues es muy bien caracterizada, las interpretaciones son muy finas, o sea, muy finas, sí. Son buenas interpretaciones en general, me sorprende Jafar Jackson, y creo que es, como os decía, una buena película en general. Es una buena película en general, pero de cara a los medios, de cara a las críticas, que mucha gente estarían esperando ciertos momentos morbosos que no se ven porque no es el momento cronológico, pues entiendo que algunos hayan pensado que, es que se ha lavado mucho o se ha blanqueado mucho, valga la coña, ¿no? La historia, no, es que son temas que estarán por llegar y yo tengo muchas ganas de verlos porque eso puede ayudar mucho al gran público a entender muchas cosas, ¿no? Son cosas que hay mucha leyenda urbana, mucha tontería que realmente no es la película como parece. En el momento que uno sabe la historia real y tiene porque la información es accesible si realmente la buscas, te das cuenta de, joder, este pobre hombre fue vilipendiado y casi martirizado, ¿no? Así que nada, pero bueno, como os decía, ese es otro tema del que ya hablaremos en un momento. En cuanto a esta película, lo que os he dicho, las interpretaciones bien, la puesta en escena bien, la producción bien, la dirección correcta. Mi único problema es que en algunos momentos parece una recolección de videoclips, ¿no? Y no se para a profundizar en más detalles. Entiendo que eso no ha pasado eso, porque la película originalmente, la idea era que todo estuviese en una única cinta y que se grabaron los flashbacks, los momentos más relevantes, ¿no? Más resumidos, ¿no? Y por eso algún momento entiendo que no viene más ampliado. Aunque, ojo, vemos detalles, está bastante bien contado toda la historia de la quemadura de Michael en el 83, creo recordar que fue, cuando rodando un spot para Pepsi, baja por una pasarela y se quema la cabeza. Es una escena muy mítica, por desgracia, y es algo que a Michael le pasaría factura el resto de su vida, ya que a partir de ahí sufría grandes dolores, se tuvo que operar la cabeza múltiples veces. Básicamente perdió todo el cuero cabelludo, o sea, se le quemó todo el cuero cabelludo, toda la cabeza, básicamente se quedó calvo.
ya de por vida. Y tenían que, para regenerar la piel, tenían que abrirle la cabeza, o sea, la piel, levantársela, meterle un globo quirúrgico. Y en cada operación le era volver a abrir el globo, hincharlo un poquito y volver a metérselo, para que poco a poco eso fuera hinchándose, ¿no? Se tapaba con un gorro y demás, ¿no? Gafas de sol también, por los ojos morados y todo eso. Un proceso muy doloroso para Michael y que sin duda alguna le marcaría. Hemos visto, hablando de cirugías, las primeras operaciones de nariz, que también se intuye, ¿no? También deja entender que es por el complejo del padre de llamarlo narizotas, aunque tampoco, como os decía, tampoco se ahonda demasiado, quizás, yo porque lo sé, pero yo dudo de si alguien que no sepa nada lo ha entendido bien, ¿no? Que todo viene de ahí. Pero bueno, en definitiva, que tenéis que ir a ver Michael, que es una buena peli, os puede ayudar a conocer un poquito del mito, y si la película funciona bien, que yo entiendo que funcionará bien, pues podremos ver ese Michael 2, como quieran llamarla, donde veremos una película, ya os digo, una segunda parte que será bastante más dramática, mucho más intensa, y donde podrá servir para que mucha gente acabe de empatizar y decir, uff, este hombre fue muy grande, lo tuvo todo y a la vez no lo tuvo nada, ¿no? Es una figura bastante importante. Y lo os he dicho, si queréis saber más del tema de todo el tema de los abusos y cualquier cosa de Michael, no tenéis más que dejar en los comentarios, que yo gustoso hago un vídeo especial de ello. Así que nada, lo de siempre, espero que os haya entretenido este vídeo, que haya sido útil de algún modo, que esta opinión os haya sido relevante o os haya podido ayudar a aclarar alguna cosa. Y nada, lo de siempre, no olvidéis dejar un pedazo de like, vuestros comentarios y todo ese tipo de cositas. Así que muchas gracias por estar ahí, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de BKHM.